Wanda presenta La Propagadora, en el medio del mensaje. Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. En medio de la vorágine volvemos con un programa para la reflexión sobre nuestro trabajo y sobre nuestro compromiso como comunicadores. Justo antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas, Ignacio Jiménez Soler, socio fundador de La Propagadora, publicaba un nuevo libro titulado La Nueva Desinformación. Lo podéis comprar desde casa a través de la editorial UOC de la Universidad Oberta de Cataluña. Aprovechamos estas nuevas costumbres que hemos adquirido de colarnos en casas ajenas por videoconferencia para entrar en la de Nacho y conversar un rato sobre la aplicación del esfuerzo del pensamiento crítico al proceso comunicativo. Os dejo con la charla que hemos mantenido. La Propagadora, en el medio del mensaje. Nacho, lo primero, ¿cómo estás pasando estos días? ¿Qué tal estás? Hola Chema, ¿qué tal? Pues muy bien. La verdad es que dentro de la situación que estamos viviendo todos, afortunadamente estamos bien, familia, la gente cercana, yo personalmente también, trabajando mucho, pero afortunadamente todo muy bien. Y creo que vosotros también, ¿no? Sí, no paramos. La nueva desinformación, estos 20 ensayos breves contra la manipulación, se publicó poco antes de que empezara esta especie de apocalipsis extraño que estamos viviendo. Sin embargo, el retrato de lo que está sucediendo es bastante espectacular. O sea, describe un contexto que quizás se ha acentuado en las últimas semanas. ¿Cómo nació el libro que tenías tú en la cabeza y cómo ves que ha evolucionado a posteriori en tan poco tiempo? Bueno, efectivamente, yo creo que la temática del libro, por lo menos de las reflexiones que en el libro invito a hacer, tiene más vigencia que nunca, ¿no? Si ya lo tenía antes de esta crisis sanitaria global que estamos viviendo, pues antes era muy clara la necesidad de hablar de estos temas, pero ahora mismo sí cabe mucho más porque lo estamos viviendo de una manera absolutamente intensa, ¿no? En todo lo que consumimos, en todo lo que hacemos, en todo lo que informamos o tratamos de informar, y yo creo que esto es un caso clarísimo de donde la desinformación tiene un protagonismo muy importante, al igual que la buena información también, ¿eh? No todo es malo, ni mucho menos, ¿no? Este libro, aunque parezca mentira, el germen, por decirlo de alguna manera, de pensamiento de todo esto, a mí me ronda, te va a parecer una locura, ¿no? Desde el año 95, ¿no? ¿Y por qué desde esta fecha? Porque en esa fecha yo estaba estudiando, si no recuerdo mal, cuarto de periodismo, y recuerdo que leí una entrevista y me compré alguno de sus libros de Ignacio Ramonet. Que fue durante muchos años director de Le Monde Diplomatique y fue el que acuñó aquella frase del pensamiento único, el concepto del pensamiento único en los años 90, ¿no? Aproximadamente, si no recuerdo mal, sobre el año 94, 95. Entonces, yo cuando leí aquello y leí más cosas de lo que Ramonet planteaba, vi que para desarrollar todo ese proceso él hablaba o desarrollaba un concepto que era la teoría del esfuerzo para llegar a forjarse un criterio propio frente a lo que él denominaba el pensamiento único, ¿no? Y debajo de aquello yo creo que había ya un germen de algo que tiene una vigencia rabiosa ahora mismo, ¿no? Que tiene que ver con si queremos tener un concepto de las cosas veraz o por lo menos contrastado, pues hay que hacer un esfuerzo increíble, ¿no? Para llegar al origen y a los porqués de esas cosas. Y a partir de ahí, pues vamos a llamar ese germen intelectual, pues hizo que terminase interesándome por este tipo de temas, y las primeras notas del libro las tomé en el verano del año 2016 bajo un título, vamos a llamar un nickname del libro que se llamaba Amorphos, ¿no? Que es el nombre del primer ensayo de los 20 que componen el libro, y ahí lo que venía a concretar o tratar de pensar o abrir esa ventana de reflexión era precisamente cómo el imaginario social se estaba deformando en tanto en cuanto teníamos cada vez más audiencias, más canales y más emisores atomizados o distribuidos, lo cual hacía aún más difícil o nos obligaba a hacer un esfuerzo aún mayor para poder estar bien informados, ¿no? Y ese, grosso modo, es el origen del libro. Ahí, hablando de Amorphos, cito un párrafo textual del libro que creo que encaja muy bien con hoy mismo, ¿vale? Dices, vivimos en una sociedad amorfa.
Somos amorfos porque existe un desajuste enorme entre lo que creemos que sabemos de las cosas y lo que realmente sabemos. No hay peor osadía que la que emerge de la ignorancia. Y este es exactamente el signo de nuestro tiempo. Amorfos por tener una percepción errónea de lo que sabemos del mundo que nos rodea. Basta con poner la tele hoy, ¿no? Pues sí, así es. Yo creo que todos estamos viviendo decenas de experiencias diarias donde consumimos algo a través de la televisión o recibimos consignas y mensajes a través de redes sociales o de aplicaciones de mensajería, donde siempre hay una solución, un porqué, una explicación a lo que está sucediendo y un origen que no tiene nada que ver, a de las cosas que no tienen nada que ver unos con los otros. Por lo tanto, abrirse paso para identificar la verdad en todo esto es casi una misión imposible, ¿no? Y este es el signo, efectivamente, de los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, identificar quién tiene la verdad o quién está informando bien o quién está diseminando consignas correctas ahora mismo es harto difícil, ¿no? Es muy complicado. Y de ahí volver a esa referencia del esfuerzo por entender las cosas o tratar de, por lo menos, no caer en la manipulación burda y clara de determinadas cosas, ¿no? ¿Y cómo crees que influye el miedo, que es lo que estamos viviendo todos, en la percepción de estas realidades que no tienen por qué ser ciertas? O sea, mucha parte de la polarización que se produce en redes sociales, mucha parte de los mensajes que se difunden sin contrastar, se viralizan, nunca mejor dicho, por el pánico que tenemos todos, ¿no? Porque confirma a veces nuestro sesgo miedoso en estos momentos. Bueno, el miedo es un acelerador de la autoconvicción y es un acelerador también de las consignas que se fraguan alrededor de los que buscan que ese miedo permanezca, ¿no? Entonces, el miedo es un acelerador. A mí siempre me gusta recordar el trabajo que hicieron Alport y Postman acerca del rumor, ¿no? Ellos lo concretaron en un libro que se llamó La psicología del rumor y básicamente venían a decir de manera muy sencilla, por supuesto, lo traigo aquí a colación, venían a decir algo así que el rumor se multiplicaba en tanto en cuanto fuese el interés de lo que se contaba multiplicado por la ausencia de información oficial. Yo a esto, que es una verdad, cuando hay información oficial el rumor se dispara, cuando hay miedo el rumor se multiplica y cuando hay información oficial ya no lo para como ocurría en los años 80, 90, antes de que tuviésemos una sociedad hiperconectada. Lo único que puede reducir el nivel del rumor alimentado por el miedo y por la incertidumbre es la información veraz. Es la información veraz. Y ahí es donde está, yo creo que la clave y la responsabilidad de los actores que toman las decisiones en estos tiempos actuales. Poniendo un ejemplo, no basta con salir ya a contar cosas, sino que lo que cuentes tenga una capacidad, o sea fácilmente identificable como verdad. Y ahí es donde está, yo creo que el gran reto de la comunicación en estos momentos. Si hay una cosa que todos aceptamos es la confianza, y la confianza se construye con la veracidad de lo que estamos contando. Entonces, los viejos trucos de las relaciones públicas y de los spin doctors de marcar el guión y la agenda de contenidos por el mero hecho de la proactividad que es necesaria ya no sirve en estos tiempos. A la proactividad hay que añadirle la capacidad de entender si lo que se está diciendo es verdad o no es verdad. Yo creo que ahora mismo tenemos muchos canales y muchas fuentes a nuestro alcance para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones dándoles el origen de la fuente de una manera muy clara para que al final no vamos a convencer a todos, ni mucho menos, ¿no? Pero el emisor de las consignas debe alinearse con la veracidad. Y esto yo creo que es lo que alimentaría o reduciría mucho el miedo y sobre todo la especulación y los rumores sobre determinados asuntos. En los últimos tiempos, no solo ahora se acentúa muchísimo más, desde el punto de vista profesional, sobre todo de los medios de comunicación, se ha buscado el encontrar la verdad en el dato, ¿vale? Construir los relatos a partir del dato porque parece que el dato es veraz. Sin embargo, lo que estamos viendo estos días, esa prueba de fuego del dato, es que el dato sin contexto y sin un pensamiento crítico por encima del dato a la hora de construir el mensaje no vale para gran cosa, más bien hasta despista, ¿no? O sea, todos los medios responden a datos,
pero no cuentan nada. O sea, había, además, en otro capítulo del libro hablas de la dictadura del algoritmo. No sé si fue ayer o antes de ayer, da igual cuando escuchéis esto. Google publicaba qué estábamos haciendo todos con nuestros movimientos, mostrando al detalle que no salimos a comprar, que solo salimos a comprar, que solo salimos a bajar la basura. Es una información que en realidad todos vemos sin consultar a Google, sin tener el Big Data de Google mirando por la ventana. Ya sabemos que no hay nadie en la calle. Pero ese poderío que muestran al ver que tienen, al demostrar que tienen todos nuestros datos, quizá asusta más que el mensaje en sí, ¿no? Construimos con datos, pero luego en realidad el dato real no se le saca chicha. ¿Cómo ves lo que está pasando y cómo se alinea en cierto sentido a eso que hablas de la dictadura del algoritmo y del dato? Bueno, yo creo que estamos ante una especie de festín pantagruélico del dato, ¿no? Y el problema no es tener el dato y la información, el problema es la ingesta de esa información y qué hacemos con ella. Para mí ese es el punto clave de todo esto. Byung-Chul Han, al que cito muchas veces y me gusta mucho, él habla de que hemos convertido al dato en el nuevo falo, ¿no? de muchas cosas, ¿no? Y él apunta al datadismo, casi como un movimiento donde parece que todos nos consagramos a que el dato nos va a dar la solución a los problemas. Y efectivamente el dato es muy importante, pero el problema no es el acumular la información y tenerla disponible, incluso infografiarla bien, que queda muy bien para compartir o entender determinadas cosas, sino tomar decisiones, o sea, ingerir esos datos de manera correcta para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Y ese es el gran punto. Efectivamente, si los datos sirven para corroborar lo que ya intuimos y vemos con la experiencia personal, pues poco valor añaden, ¿no? El tema es que esos datos nos ayuden a tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y como estamos viviendo en un contexto donde a priori parece claro y vamos viéndolo cada vez con más claridad que el haber interpretado bien los datos debería haber permitido tomar decisiones adecuadas respecto a cómo gestionar una crisis de estas características, pone manifiesto que tenemos mucho dato y poco criterio para tomar decisiones. Por lo tanto, esto ya per se puede ser incluso un elemento también de desinformación, ¿no? Si vemos por comparativa, ¿no?, como países como Corea del Sur utilizaron la información para tomar decisiones afortunadamente acertadas para ellos, vemos que la pandemia en Corea del Sur tiene unos efectos absolutamente menos nocivos que la que estamos sufriendo, por ejemplo, en España, en Italia o ahora en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el dato, sacralizarlo y llevarlo a los altares como si fuese el que nos va a librar de todos los males que tenemos, yo creo que es un tremendo error, cuando lo importante es cómo los ingerimos y cómo tomamos decisiones acertadas con esa información. Y a la hora de aportar criterios, se supone que el periodismo debe ejercer una misión fundamental. O por lo menos eso es lo que estudiábamos en la carrera, ¿no? ¿Cuál es el papel que le otorgas que está en el libro, que quiera leerlo, al periodismo, incluso a determinados modos de hacerlo a la hora de configurar esta realidad? Bueno, pues yo tengo sentimientos mezclados porque tanto tú, Chema, como yo y como muchos de nuestros compañeros de trabajo somos periodistas de formación y nos hemos dedicado luego al mundo de la comunicación, ¿no? Unos más tiempo que otros, pero en eso estamos. Y yo diría una cosa de manera muy sintética: nunca el periodismo fue más necesario y nunca estuvo peor. Uh-huh. El periodismo es necesario, entendido como una manera de, como dice Jeff Jarvis, de defensa. Si el periodismo no es defensa de algo, no es periodismo. Cuando el periodismo pasa a ser una industria para hacer un espectáculo o hacer un show de cada noticia para poder generar más atracción, pero no está haciendo una labor de defensa de la sociedad, no es periodismo. Yo creo que coincidimos casi todos que de una manera o de otra esto está sucediendo desde hace bastante tiempo y cada vez más, ¿no? Hay ejemplos muy concretos. En televisión, que aporta que haya una declaración en el Palacio de la Moncloa y que tengamos a un señor haciendo un directo en el Palacio Real, ¿no? Como pasó con el otro día en alguna... O sea, no tiene ningún sentido. O sea, ¿de qué sirve tener una persona para entrar en directo en un sitio donde están pasando cosas si no está pendiente de extraer la información que nos debería aportar valor para transmitirnoslas en la televisión, ¿no? ¿Y de qué sirve torcer o forzar tanto un titular para generar un clic en una edición online si luego cuando lees la noticia tiene poco que ver con ese titular o la noticia está más o menos bien construida, pero el titular dice lo contrario, ¿no? Esto sin duda no ayuda
al proceso de informar, ¿eh? Y ya no hablo de los silencios. O sea, el periodismo muchas veces peca más actualmente por omisión de información que por emisión de información. Y eso es una manera también de desinformar. Por lo tanto, yo tengo un punto de esperanza de que el periodismo en estos tiempos, que ya no va a ser igual nunca a lo que a lo que fue en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando empezó a funcionar, ¿no? como una herramienta al servicio de las democracias, creo que sigue siendo muy necesario, tiene que cambiar y está en una situación, yo creo que peor que nunca, en el sentido de que los básicos del periodismo no están y se les esperan, ¿no? Que tienen que ver con la objetividad, especialmente, y con la veracidad de muchas de las cosas que se difunden. Dicho eso, no quiero decir ni mucho menos que no se haga en algún momento periodismo de calidad. Se hace periodismo de calidad y periodismo bueno y nos seguimos informando de muchas cosas, pero la gran mayoría está en ese juego y eso es, creo que, muy criticable y debemos ponerlo sobre la mesa. Al hilo de lo que dices, hablando de veracidad y de cómo aplicar el pensamiento crítico a lo que sucede, también reflejas en el libro algo que nos sucede muy a menudo, y es que tendemos a pensar o tendemos a aceptar realidades por consenso o a plantearnos que las cosas son verdad porque hay mucha gente en común haciendo ruido sobre lo mismo. En este entorno, además, yo creo que estamos viendo de un modo especial cómo decías algo así como que no es verdad o más legítimo o creíble aquello que se comparte en red o se co-crea, ¿no? Estamos en una época de compartir todo, de co-crear todo, y estamos construyendo probablemente realidades paralelas a partir de relatos colectivos que no chequeamos de un modo efectivo. ¿Cómo ves que está sucediendo esto? Pues bueno, yo creo que, al igual que hablábamos antes de la sacralización del dato, creo que estamos viviendo un fenómeno similar acerca de que lo que sale de manera colegiada y consensuada en grandes grupos, véase las empresas por metodologías Agile o aquello que es fruto de la co-creación, es más importante o es mejor que lo que puede salir del pensamiento o de la reflexión de una sola persona, ¿no? Y así puede suceder en alguna ocasión, pero probablemente, si echamos la vista atrás, y yo creo que es bueno mirar siempre a la historia, los grandes avances y los grandes saltos y las grandes aportaciones a la sociedad las han hecho normalmente individuos que han pensado, que han probado y que han difundido algo y que ha cambiado cosas, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que corremos un riesgo de empobrecernos social e intelectualmente si denostamos aquello que emerge de un individuo que le ha dedicado esfuerzo para hacer cosas, ¿no? Y con esto, no quiero decir que lo que salga de un pensamiento colectivo sea bueno. Pueden ser cosas buenas, pero lo que sale de pensamientos individuales históricamente han sido muchas veces cosas muy buenas y han cambiado la historia y han generado soluciones a problemas o encrucijadas vitales muy importantes. Entonces, yo creo que hay que alertar por lo menos sobre esto. Yo en el libro no busco soluciones ni dar soluciones, busco simplemente abrir ventanas de reflexión. Creo que esto es una de las ventanas que tenemos que tener muy en cuenta y estar muy alerta. Pues no buscas soluciones, pero para ir acabando te las voy a pedir. O sea, está claro que lo que vivimos parece un punto de inflexión. Lo parece. O sea, casi no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, cómo estamos hoy hablando por videoconferencia en vez de estar echando el vermú un domingo en la calle. No sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, pero tampoco sabemos muy bien cómo vamos a salir. O sea, de lo reflexionado para todo este trabajo que has hecho, ¿qué crees que es importante tener en cuenta para construir lo que viene después? O por lo menos para intentar ponernos vendas antes de que salgan más heridas en nuestro trabajo en los próximos meses. Hombre, es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que de esto tienen que salir y debemos sacar aprendizajes en todo, ¿no? Hay aprendizajes que tienen que ver con las debilidades del modelo que se nos han visto, ¿no? De muchos modelos económicos, modelos de relación social, vulnerabilidad de un tejido industrial muy basado en la pequeña escala, pero dependiente de proveedores externos, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo esto nos va a dar un pie a que se desarrolle mucho la autosuficiencia en la gestión por parte de muchos individuos. Creo que
dentro de un mundo globalizado que ha traído un problema global, vuelve de nuevo, va a emerger con más fuerza el terruño, ¿no? La fragmentación, desgraciadamente, porque creo que honestamente que por ejemplo, instituciones como la Unión Europea son buenas y necesarias y se llevan bien, pero que van a sufrir mucho porque cada uno va a buscar sus propias soluciones. Yo creo que eso puede tener algún peligro. Creo, por ejemplo, que las grandes corporaciones, al contrario de lo que sucedió en la crisis financiera, van a salir reforzadas reputacionalmente porque están demostrando que tienen resistencia y están haciendo cosas, están ayudando y están aportando soluciones. Y creo que desde el punto de vista de la información y de la comunicación, que es el mundo en el que nosotros nos desarrollamos, se va a consolidar muchísimo más el proceso de desintermediación. Y esa desintermediación, algo que, por ejemplo, estamos haciendo tú y yo ahora con este podcast, ¿no? Que al final, oye, el podcast lo escuchará las personas que lo escuchen, pero antes era inviable que pudiésemos hacer esto y compartir una conversación y que lo pudiesen escuchar decenas, centenas o miles de personas, ¿no? Tendríamos que pasar por un canal intermediado y ahora mismo, pues esto yo creo que ya llevamos años que ha pasado a la historia, pero que ahora mismo se va a potenciar muchísimo más. Y esto es bueno, ¿no? Ahora bien, respecto al tema que nos ocupa, al final no queda otra que en el ámbito de la información seguir haciendo un esfuerzo personal irreductible para no vernos arrastrados por esta ola que nos asola, ¿no? de consignas normalmente intencionadas o muchas veces falsas que buscan pues, desestabilizar o generar esa incertidumbre, ese miedo al que tú hacías alusión antes. Por lo tanto, creo que hay esperanza, la desintermediación es buena y el criterio es lo que necesitamos para que no nos tumbe. Pues muchas gracias, Nacho. Gracias a ti, Chema. Cuídate mucho y un abrazo. Igualmente. Y hasta aquí esta edición de nuestro podcast. Esperamos haber aportado algunos elementos para la reflexión que nos ayuden a ser mejores profesionales, a construir un futuro mejor pese a las actuales circunstancias. El equipo de La Propagadora, desde sus casas, os desea lo mejor para los días que quedan de confinamiento. Nos escuchamos próximamente. Recordad que la actividad no para en Cuonda, donde el resto de compañeros siguen activos para que la escucha de contenidos de interés no cese durante la pandemia.